presidente y de miembros del gabinete. Es un desastre esto. Claro, este es el año de la guerra. Bueno, estos son los 2 años de... Aquí empieza la guerra, aquí es el mero tubo de la guerra, y este es el de la posguerra. Aquí están concentradas las principales indicadores de inestabilidad política, pero es realmente bueno este cuadro. Nos puede decir 1000 cosas viendo el contexto. Es una situación de inestabilidad que quizá tiene precedente, tiene su contraparte en otros países de América Latina, pero es nada más un quizá, no estoy seguro. Este es, claro, este año también, el año de la revolución de Ayutla, bueno, pues es esto de 26 cambios, pero este de 42 es francamente impresionante, como muestra de inestabilidad. Ahora, aquí, ¿qué se le hubiera podido añadir si hubiera tenido tiempo el autor, que era ya mucho pedirle? ¿Qué otra cosa hubiera podido poner como inestabilidad? Como un indicador similar. ¿Cuál se le ocurre a ustedes que es otro que hubiera sido muy bueno poner aquí? El de los gobernadores. Los cambios de gobernador. Ahí hubieran estado también y añadirían más solidez a la tesis. ¿Cuál es la otra que tenemos? Es el mismo, pero gráfica. Ah, sí. Ah, esta sí es la gráfica. Ok, yo decía cuadro el primero, gráfica el segundo. ¿Qué otro consiguió? Ah, también este que habíamos comentado de los ingresos del Estado, que llegan a ser los mayores, llegan a estar aquí. No hay más, no tiene después de 1844. Esos llegan hasta el 44. Hasta el 44. Es que es dificilísimo conseguir las cifras de esto. Entonces, lo que hace es una correlación entre inestabilidad y recursos. ¿Qué otro tenemos? Ya nada más estos dos. Este es otro. Ah, los ingresos de los préstamos. Esto del Estado viviendo de prestado. ¿Cuándo tiene los mayores préstamos? 35 y 36. Esos son los préstamos externos, los primeros, y los otros son préstamos internos. ¿Tenemos otro más o ya? ¿Cuál otro tiene? Bueno, este también es muy interesante, de ver de dónde viene el recurso del gobierno, y es básicamente del comercio exterior, de los impuestos que se cobran en las aduanas. La aduana era, sobre todo la aduana de Veracruz, esa era la clave. Quien tenía Veracruz y podía cobrar los impuestos, tenía el corazón de estas cifras, ¿no? Son altísimas. ¿Cuáles eran los otros impuestos? Pues prácticamente para el gobierno federal no había ya muchos más. Para los gobiernos estatales sí, las alcabalas que iban más o menos del 3 al 10, 12% del valor de la mercancía. Y luego había impuestos municipales. Todos eran impuestos al comercio, como se ve. No hay impuestos al ingreso de las personas. Es las diferentes etapas del comercio. ¿Tenemos otro más o ya con eso? Creo que sí.
Bueno, las exportaciones hacia México. Las exportaciones. Francia, Estados Unidos. Bueno, más bien estas son las importaciones, por son exports to México, las importaciones mexicanas, ¿de dónde venían? Pues no necesariamente, porque si le ponemos ya juntas las británicas y las inglesas como importaciones de Europa, en alguna medida pueden ser, en esta por ejemplo, 4 o 7, pueden ser mayores que las provenientes de Estados Unidos. En todos, ¿no? Puestas una a una, no, porque aquí, pues, por país es más importante la norteamericana. Por continente, es todavía Europa sigue siendo la fuente del intercambio comercial. ¿Tenemos otra? Profesor. Esto de combinar comercio exterior con inestabilidad es también muy bueno. Creo que es todo. Es lo mismo. Los impuestos Comercio exterior. del comercio exterior. ¿En qué año fue la intervención de Estados Unidos? No fue intervención, fue guerra. Bueno, ¿En qué año fue la guerra? Empieza en 1846, tiene su momento decisivo en 1847 y 1848 es la negociación de la paz, el tratado de Guadalupe Hidalgo. Durante la guerra sigue habiendo importaciones, toda esta dinámica. Sí, nada más que el puerto de Veracruz está en manos de los norteamericanos. O sea, ellos son los que cobran los impuestos. Bueno, entonces, este de Stevens y el de Richard Sinking también tiene algunas fórmulas matemáticas para asentar sus hipótesis. En este también se pone un ranking por los temas más conflictivos y los menos conflictivos durante la discusión de la Constitución del 57. Sinking también le gustaba mucho las estadísticas y hacer uso de medidas para ver en dónde había más conflicto según las votaciones. Entonces pone las votaciones, pone los temas, hace ahí sus cálculos matemáticos y nos dice dónde estaban los conflictos. Bueno, yo no les he preguntado qué preguntas tienen de lo visto hasta ahora de este proceso muy complicado de la creación de un sentido de nación, de una estructura nacional, de una construcción nacional que tiene su momento más duro en estos años de los 1830 hasta los 1860. De lo visto hasta aquí, ¿hay algo que les haya del mexicano común a los cambios que están proponiendo sus élites? Yo creo que no tenemos suficientes indicadores, fuentes de información para ver qué es lo que pensaba alguien que el mexicano común tenía que ser. Alguien que viviera fuera de las ciudades, que estuviera ligado a la economía rural y que fuera pobre, desde luego. Hubo muchas rebeliones, ¿no? Por eso regresó Santana. Todo el tiempo había rebeliones, en todos esos años. ¿El mexicano común se enteraba? ¿Mande? ¿El mexicano común se enteraba de las reformas como Eso por la realidad? Usted dígame. Yo no sé. Es Es el problema de hacer la historia desde arriba y desde abajo. Es mucho más fácil hacerla desde arriba porque quedan los documentos escritos. Y ahora, bueno, quizás sea distinto
porque hay ahora otros medios de comunicación y puede uno ver las grabaciones de el hermano de la ex procuradora de Chihuahua antes de que lo maten, y entonces queda ya unos testimonios que no, pero en el momento en que estamos en el mediados del siglo XIX, ¿de dónde va uno a sacar qué es lo que piensa un mexicano normal sobre la vida pública? Si es que piensa algo, porque probablemente lo da como por sentado. Así ha sido siempre, así seguirá siendo siempre. Habrá una autoridad, él está bajo esa autoridad, y que si se trata de república o no, ¿qué pensará de una república? Si siempre ha tenido la idea de que hay un rey, de que hay una autoridad que está ligada a la divinidad, ya sea antes de la llegada de los españoles y después de los españoles, la autoridad máxima y la divinidad están tan unidas. La legitimidad viene por un sentimiento religioso y una visión metafísica del mundo. ¿Qué habría pensado un peón de que ahora hay imperio, ahora hay república, ahora es federal, ahora es central? ¿Qué les iba y les venía? Para mí sigue siendo todavía un misterio. Una fórmula es ver la literatura de la época, pero también es una fórmula un poco falsa, porque quienes hacen esa literatura son la minoría, son gentes letradas y que son capaces de producir una novela. La prensa de la época, bueno, pues es una prensa que no da muchas noticias, es una prensa que da opinión. Las noticias es lo de menos, tienen muy poquitas. La prensa con noticias empieza hasta final del siglo XIX y principios del siglo XX, sobre todo con el Imparcial, que ya es una prensa moderna. Pero antes, en los 1830s, 40s, vemos, por ejemplo, es muy rica el estudio sobre la caricatura del siglo XIX y de esa época. El Fisgón, el Fis, como le dicen, que es Rafael Barajas, tiene unos buenos estudios sobre la caricatura. Y es bien interesante, refleja muchas cosas, pero no sé si refleje al mexicano común. Refleja, el caricaturista es parte de las élites letradas y refleja su lucha, la lucha de este grupo pequeño. Pero ¿qué pensaría el mexicano? No tengo idea. No hay como canciones populares o como en la revolución que estábamos con ellos, en esa época no se dieron. Debieron de haber habido canciones populares, pero usted dígame dónde están. ¿Cómo no se grabaron? Esos no se grabaron. Debió de haber habido cancioneros, porque los cancioneros eran ya muy populares a fines del siglo XIX, pero no sé, en los 1830s y 1840s, no tengo idea. Luego los cancioneros se vendían en una forma de, en fin, de ganarse la vida, pero son ya fines del XIX. Desde luego en el siglo XX el cancionero Picot es buenísimo. ¿Alguno de ustedes lo alcanzó a ver, el cancionero Picot? No, quiere decir que hay una distancia sideral entre ustedes y yo. Era un cuadernito que la Salle d'Uvas Picot lo patrocinaba y recogía un montón de canciones. Era muy popular. Y uno cantaba, más o menos se acordaba uno de no de la letra, sino de la música, y mis hermanas lo usaban, lo usábamos mucho. No sé si en el siglo XIX había ese, y si había corridos. Debieron de haber habido corridos, pero ¿dónde están? No había como expresiones artísticas, como de dibujos, así en las clases más bajas. Uno se conoce esclavos, se puede un poco saber qué pensaban por los dibujos que hacían en sus celdas y por el estilo. Pero... Bueno, no, los esclavos en realidad no estaban en celdas, estaban si no tenían sentido. ¿Para qué los tenían en celdas? Se trataba de que trabajaran.
tengo idea de que haya habido una historia del muralismo popular mexicano. A lo mejor hay fuentes todavía no explotadas, pero a mí en lo personal me quedan muchas dudas sobre la cultura cívica del mexicano normal, común y corriente a mediados del siglo XIX. No sé, no me atrevo a decir qué pensaban. Sí, en dónde participaban, pues participaban como soldados, y ahí no sé si era por amor o por fuerza, más bien me sospecho que era por fuerza. ¿Usted cree que las propuestas de Gómez Farías y Mora eran como impertinentes en ese momento? O sea, un proyecto liberal, pues era como impertinente para México. ¿O ¿Qué sería impertinente para usted? Si fuera de lugar, ¿no era el momento adecuado para hacerlo? No, claro que no. Pues si estaba, la lucha era en todo el mundo civilizado, todo el mundo del mundo occidental, No sé qué pasaba en China y cuál era la relación entre la iglesia y el emperador en China en el siglo XIX. Pero en el mundo occidental, el mundo europeo y en América Latina era lo mismo. Esa visión de dos mundos en choque, bueno, pues es la que hace la Revolución Francesa. Por un lado, los privilegios de la iglesia y del orden aristocrático, y por otro lado, la decisión de las burguesías, las clases medias y en buena medida las clases populares. Fines del siglo XIX chocan. La política que buscaba disminuir los poderes de la iglesia viene de la propia monarquía española. Antes de su caída por la vía de la intervención de Napoleón ya estaba. Entonces no hay nada impertinente, es una agenda que no es nada más mexicana, está en toda América Latina y está en Europa, con suertes diferentes, cada uno va a ir yéndose por caminos distintos, y en México es donde se fue más lejos. Aquí es donde el choque quizá tiene la mayor dureza, y donde la iglesia va a ser derrotada de una manera más clara. No pasa lo mismo en Argentina o en Chile, pero en todas partes se da la misma temática. Se trata de crear naciones. ¿Cómo se crea la nación? ¿Cuál es la manera de crear una nación? Tener sentido de territorialidad. Es difícil, porque, ya lo señalaba yo, la idea misma de mapas no entraba en la vida cotidiana. Un peón, ¿dónde diablos cuándo había visto un mapa? ¿Y para qué servía eso? Entonces, la idea de territorialidad, la idea de una comunidad con identidades mínimas dentro de ese territorio, de un gobierno y de un gobierno que tuviera legitimidad, son los requisitos indispensables para crear a la nación. Los dos bandos querían crear la nación, el conservador y el liberal. Estaban tan comprometidos uno como el otro en la creación de la nación mexicana. El tema de creación de naciones lo tiene muy bien, a mí me gusta, ha sido muy atacado, pero precisamente por lo original y lo interesante, Benedict Anderson. En su libro clasiquísimo, que ese sí les conviene a todos leer, Comunidades Imaginadas. Él señala que la creación de una nación es producto, en primer lugar, de los intelectuales, de gentes como Mora, como Valentín Gómez Farías. Ellos son los que la imaginan. En eso se da tanto en Indochina, como en Argentina, como aquí. Anderson toma muchos ejemplos de América Latina y tiene muchas, en realidad, referencias a México. Esta idea de crear naciones es del fines del XVIII, siglo XIX sobre todo, y siglo XX. En todos los casos hay un elemento intelectual en el centro. Es una idea que va percolándose. El punto es cuándo percola hasta llegar a las bases
sociales. En el siglo XX sí lo podemos ver, entre otras cosas, como dicen, los corridos y las manifestaciones de cultura popular que ya se recogen desde Posadas y que vendía él, hacía sus grabados para vender también corridos. Eran en papel como de China, por eso es que no se conservan mucho, pero se vendían baratos y él hacía sus buenísimas grabados para hacer más atractivo esto de la cultura popular. El problema es que si no se sabía leer y escribir, ¿cómo vendía usted una publicación? Pues es un problema. Alguien tenía que saber leer y luego decírselos a los otros, ¿no? Cada una de estas cositas podía tener mucho público, con que hubiera uno solo que supiera leer, podía extender el conocimiento de esta canción o de este corrido a mucha gente que todavía no alcanzaba a ser letrada. Pero ese es el drama del siglo XIX mexicano, de mediados del XIX en particular, la creación de la sociedad nacional, con su propio gobierno y su proyecto más o menos aceptado por la mayoría. ¿Qué pensaba la mayoría? Para mí sigue siendo un misterio. ¿Qué pensaban las clases medias? Eso sí ya es fácil, porque ahí están los testimonios escritos, y las clases altas, pues ni duda, todo está escrito, que el gobierno es en parte burocracia, es papel, es dejar testimonios. Eso es muy... los archivos, que es a donde podemos ir con relativa facilidad y tratar de interpretarlos. Y eso no crean que es tan fácil, porque en los archivos hay un montón de datos que no es fácil interpretar. Tiene uno que tener algún cierto marco teórico para poder saber que de esos miles de datos que hay en los archivos, sacar los más significativos para armar una explicación. Pero en México del 19, creo que tiene uno de los, en América Latina, es uno de los que registra más violencia. El Estado mexicano, la nación mexicana se hace a través de la violencia. Casi todas las experiencias nacionales son así, pero la nuestra fue un poquito más. Se le pasó la mano del promedio. El ejemplo contrario puede ser Brasil, ¿no? Que se hace relativamente pacíficamente con la venida del rey de Portugal. Y sin embargo, la guerra del fin del mundo, que retrata muy bien Vargas Llosa, es uno de los esfuerzos de creación de la nacionalidad, y donde el ejército brasileño tiene que ir a aplastar una rebelión popular, y la aplasta de una manera brutal. Matan a un montón en este esfuerzo por impedir que queden núcleos sociales al margen del Estado y que desafíen al Estado. Entonces esa guerra es de la segunda mitad del siglo XIX en Brasil. Bueno, ahí hay una buena cantidad de sangre, incluso en ese caso, que es el más tranquilo de América Latina. Hay otros que son brutalísimos, el de Paraguay, donde casi lo acaban, en su defensa de la autonomía nacional, pues se enfrenta a Argentina, a Uruguay y a Brasil, y francamente el costo en sangre que paga Paraguay es enorme, pero quizá el que más pagó y sigue pagando es Haití. Haití es el caso más complicado, dramático y injusto de América. Es el primer país que se independiza, es el país que logra derrotar a un ejército napoleónico, pero del Napoleón de a de veras, no del nuestro, no del que llegó acá, del Napoleón III, del Napoleón I. Y los derrotan a los franceses, pero luego les van a hacer pagar con el aislamiento
su desafío, que sigue siendo todavía lo que hoy vemos en Haití, producto de ese primer intento. Ese es un intento de rebelión para convertir una nación en donde estaban peor que nosotros. Eso sí, no tenían bases sociales, porque los grupos que formaban Haití venían de diferentes partes de África, con diferentes lenguas, y no habían echado raíces porque la brutalidad de la esclavitud era tal que no valía la pena que un esclavo tuviera hijos. Mejor trabajarlo hasta que se muriera rápido, importar otro. Tener que... pásele. No, tener a una familia y hacer, ¿qué serán? Los primeros 10 años, 12 años, ¿a qué hora se puede poner a trabajar a un muchachito? Pues hasta donde mi experiencia es así personal, a los 10 años ya pueden estar trabajando, 9 años, en trabajos menores, como pastores, por ejemplo, que se lleven las vacas y las chivas durante 8 horas y las regresen. Tienen un mínimo de sentido de la responsabilidad y capacidad para correr detrás de los animalitos y darles pedradas y ponerlos. Entonces, los primeros 8 o 9 años tienen que alimentárseles sin que salga nada. Entonces, ¿para qué tenerlos? Mejor los ponen a trabajar durísimo en el azúcar, se mueren, 4 años, 5 años ya están otro, y se importan del África. Entonces, cuando se da la guerra en Haití, no hay un peso histórico, todos son nuevecitos allí, todos son recién llegados. En México sí hay ese peso histórico, afortunadamente. Sí están comunidades de siglos, con siglos atrás, comunidades amoladas, que han tenido sufrimientos también y explotación muy dura, pero no, ni en broma como Haití. Y en Brasil es más o menos lo mismo. En Brasil está tan cerca del África que es mejor trabajar a los esclavos hasta matarlos que hacer que tengan familia. En el caso mexicano, los indígenas sí necesitan tener familia, porque si no, esto no funciona, y son pocos los esclavos africanos que hay aquí. Entonces Brasil sí fue menos curioso, porque tienen más o menos la misma raíz, la explotación de azúcar de Haití y la explotación del azúcar en Brasil. Pero en Haití es el caso extremo. La nación todavía no se construye. No hay nación haitiana propiamente dicha. Un haitiano, tienen una élite, y sus élites pueden ser buenísimas. Jean Casimir, al que tuve relación con él en el sabático, en el último sabático allí en Stanford, dice, la última constitución haitiana se desarrolla con algunas discusiones un tanto absurdas, casi surrealistas. Se lleva a un buen tiempo en definir quién que no haya nacido en Haití puede ser haitiano, quién puede nacionalizarse haitiano. Y entonces discute mucho y se ponen trabas y todo. Y él dice, pero ¿a quién se le va a ocurrir hacerse haitiano? ¿Para qué estamos discutiendo esto? Él desde fuera va a venir a quererse ser haitiano. No, nadie. Pero ¿qué tal se discutió? Ese es el caso extremo. México está en el medio. Sí tuvo muchos problemas, más que otros países latinoamericanos. En parte puede ser la densidad de su población indígena y mestiza, eran la enorme mayoría. En otras partes, con los argentinos, ¿cuáles mestizos? ¿Cuáles indígenas? Pues si los acabaron. Entonces eran básicamente trasplantes europeos. De todas maneras tuvieron muchos problemas los argentinos también. Es un siglo XIX lleno de luchas, de guerras, etc. Bueno, en el caso mexicano, la guerra toma una característica de guerra a muerte, en donde se tiene que acabar al otro. Los dos bandos quieren modernizar a México, pero de maneras distintas.
señalaba yo. Uno, manteniendo la herencia colonial lo más posible, porque era lo único que consideraban podía darle sentido a la nación. Tenía que ser la religión católica a fuerza. ¿Qué otra podía servir, ser útil políticamente hablando, para darle unidad a un peón y al dueño de una mina, al riquísimo dueño de la Valenciana, por ejemplo? Y un indio, bueno, ¿cómo podían andar teniendo algo en común? La religión. Por eso era importantísimo mantener como religión única y mantener a la Iglesia Católica como una gran institución fuerte para que le diera sentido a la nación. Tener barreras arancelarias, proteger la industria incipiente. El otro lado, el lado jacobino, liberal, radical, pensaba en otra modernidad. Pensaba en hacer algo extraordinario, que todos los mexicanos fueran iguales. Pero ¿dónde se había visto que eran iguales? Si eran siglos y siglos de desigualdad institucionalizada. Entonces aquí, por eso se prohíbe usar el término indio. Pero ahí están los indios. Entonces se prohíbe decirlo, pero están en la realidad. ¿Cómo se compatibiliza eso? Es un laberinto del cual no se va a salir. No son anticatólicos. Algunos de los liberales son indiferentes a la religión, pero muy poquitos lo dicen, Básicamente están en contra del poder de la iglesia. Y un punto importantísimo, la propiedad de la tierra de las comunidades, básicamente indígenas, aunque no nada más son 100% indígenas, todas tienen elementos mestizos. Entonces la propiedad de la tierra, la propiedad comunal, los liberales quieren destruirla. Tienen que destruirla, según ellos, para crear a la nación, para que no haya corporaciones, porque entonces el individuo se identifica con su corporación, el individuo se identifica con su pueblo, con su propiedad comunal y no con México. Tienen que acabarse tanto las propiedades eclesiásticas como las propiedades de las comunidades indígenas, las dos, por la misma razón, para poner esa tierra en el mercado y para que surja lo que ellos consideraban la esencia de la nueva nación, lo que debía ser la nueva nación, pensando en Estados Unidos. El pequeño propietario, el pequeño agricultor, que no tiene mucha tierra, pero sí la tiene, que trabaja en función de que el proceso económico le beneficie como individuo, no a la comunidad, sino al individuo. Muy en el Adam Smith, la mano invisible se encargará de beneficiar a todos, pero cada uno tiene que trabajar en función de su interés, el de él y de su familia, para incluir el núcleo mínimo. Pero entonces esta tierra tiene que venderse y comprarse en el mercado, y no como estaba en el caso de la iglesia, que iba acumulando propiedades y no podía venderlas, ni quería ni podía. Y en las comunidades rurales simplemente no se podía vender la tierra, era una propiedad comunal. Entonces, deshacerse de esto, esa era la propuesta liberal. No acabar con la iglesia, pero sí acabar con ella como institución económica, no como institución cultural, religiosa, etc. Y hacer que en el campo cada quien fuera dueño de su parcelita y se convirtieran en farmers. En vez de ser campesinos indígenas, farmers. Entonces había que hacer parcelitas. Bueno, pues es lo mismo que hizo Salinas a la hora de acabar ya con la reforma agraria. Ese es el proyecto.
alguien, y eso es lo más interesante, y eso sí sería, es una recomendación para algún día que tengan tiempo, de ver a Ponciano Arriaga. Porque este es uno de los grandes líderes liberales, pero es el que habla de lo que luego Salinas tomó como concepto de liberalismo social, pero el de Ponciano Arriaga sí es el bueno. Él es un liberal que se da cuenta de que no pueden poner en marcha pensando nada más y estrictamente en términos teóricos, como si fuera esto Europa, como si fuera esto Estados Unidos. No. El pasado histórico hace que una buena parte de los mexicanos no puedan competir en el mercado. No tienen la educación, no tienen las habilidades. Entonces hay que asumir por parte del Estado unas políticas de tal manera que se favorezca a los pobres y que no se ponga la tierra en el mercado simplemente así, que se desamortice todo y el mercado se encargue. Hay que vigilar porque los pobres pueden terminar estando más pobres todavía con la política liberal. Y él pide protección especial para ellos. No va a ser derrotado en el Congreso Constituyente. No va a haber ninguna protección. Pero él lo advierte. Como están las cosas, lo que va a ocurrir es una concentración de la tierra en manos privadas, lo que realmente ocurrió. Entonces, él se propone, desde una visión mucho más compleja de México, hacer que el Estado intervenga para moderar las fuerzas naturales del mercado. Bueno, ¿quiénes son los que hacen esta Constitución? Aquí está, es un intento de Sinking. No tuvo acceso a todas las biografías. No podía, no hay suficiente información. Hay algunos constituyentes que sepa Dios quiénes eran y que se perdieron en la oscuridad de los tiempos, pero lo que puede sacar es de todas maneras muy interesante. Tiene 77 biografías de los constituyentes. ¿De dónde vienen los que dan el marco para todos los mexicanos? Para los entonces, ¿qué serían? 8, 9 millones de mexicanos, más o menos, porque no hay censo. Si eran 6 al iniciar el siglo, pues pongamos que para mediados del siglo, 8, 9, luego al finalizar e iniciarse el siglo XX van a ser 16, ¿no? Eso sí sabemos. ¿Cuántos eran al principio y al final de ese siglo catastrófico? O sea, yo tenía entendido que había un censo que hacían los estadounidenses en el 48, pero no me acuerdo si lo terminaban o cuando se iba lo dejaban a medias. Pero para empezar, querido señor, los estadounidenses no tomaron todo México. Tomaron nada más unas partecitas de México. Entonces, un censo nacional. No, creo que era de la Ciudad de México. Ah, pues ya. Iba a decir, ¿quién le interesa la Ciudad de México? No, si a nosotros los chilangos nos interesa muchísimo. Es bien importante. Pero en el país de su sabe exactamente cuántos había. Entonces, Sinking logra con muchos trabajos, supongo que es su tesis doctoral, sacar las biografías. Él es muy amigo, o era muy amigo de Peter Smith, que es el otro que hace las biografías, pero es para el siglo XX. Entonces, en los laberintos del poder, Peter Smith tiene más acceso, o no más acceso, tiene más posibilidades de hacer biografías de la élite política que la del siglo XIX. Pero entonces tenemos que el 45% del Congreso Constituyente estaba formado por, se le dará un premio simbólico al que dé la respuesta más acertada. ¿El del 24? No, estamos hablando ya mediados del siglo constituyente de 56. Pero
por lógica. ¿Geográfico o social? Pero, ¿cómo? A ver, 45. De la Ciudad de México. 45, sí. Son 77 diputados. Hay un grupo que equivale al 45%. ¿De dónde vienen estos? ¿Qué son? ¿Cuál es su profesión? ¿Cuál es su...? De derecho. Abogados. Sí, ¿quién dijo primero? Usted se la ganó. 45.5% son abogados. El grupo que sigue, que es 20%, ¿Ingenieros? militares. Luego, el 11%, 11.7%, que es el tercero, periodistas. El 9.1%, burócratas. El 5.2%, médicos. El 1.3%, profesores. Y los otros ya quién sabe dónde los Son puros citadinos. casi. No, pudieron haber nacido en provincia y en un pueblo chirris y haber llegado a ser abogados o Gómez Morín nació en Batopilas, imagínense nada más. Eso sí que está hasta el fondo del barranco, casi en el infierno, y llega. Entonces pueden tener origen de pequeño. Tiene razón, realmente debieron de haberse sido de pequeñas ciudades. Y algunos de la Ciudad de México, de Guadalajara, pero no necesariamente de las grandes ciudades. Entonces tenemos que el constituyente, el que va a darle sentido a va a ser el proyecto nacional, el segundo gran proyecto nacional. Si el primero es la Constitución de 24, la de 57, va a ser el segundo gran proyecto nacional. Pero quienes hacen esto no se parecen en nada al mexicano común y corriente, que es lo que empezamos a discutir aquí. ¿Quiénes eran esos mexicanos comunes y corrientes? Desde luego no los representaba el Congreso. No hay ni un agricultor, y era un país rural y basado en la agricultura. Bueno, pues ninguno de los 77. A lo mejor hay alguno que no captó Sinking, porque no tuvo acceso a la documentación necesaria. Pero esto es la clase media la que hace la Constitución de 57. Luego hace un muy buen análisis de los temas, dónde se pelearon, dónde estaban la litis. Él pone 5 grandes temas, y curioso, no a la iglesia. El tema de la iglesia y de la relación con el Estado es secundario. Él pone que los grandes debates fueron sobre ley y orden, cuál es el poder del Congreso, el centralismo frente al federalismo, ese sí es un tema, el Congreso frente al presidente, o sea, el poder ejecutivo frente al poder legislativo, y la pena de muerte. La pena de muerte es un tema que se debate mucho. En esa Constitución quedó un poco debilitado el Ejecutivo, ¿no? Sí. Sí, por eso es el pleito. Porque ¿de dónde viene esto? Viene en parte de una reacción contra Santana. Santana en su último momento como actor político es la concentración del poder. Con un ejército de aproximadamente 50,000 hombres, que era muchísimo para la época, y que él quería llegar a tener 100,000. Esa era su tirada. Un ejército de 100,000. Por la fuerza, imponer la ley y el orden, pues más o menos como ahora. Y ya se propuso la creación de ¿qué? De 18 batallones más para el ejército. Es la reacción contra Santana en 55, es de los caciques locales. Es la reacción del México local, del pequeño mundo económico, cultural, político, contra este intento de centralización. Pero esto no es nuevo, viene desde 1824.
problema del federalismo y centralismo. Y luego viene el de las 7 leyes y hasta llegar a esto. Entonces, la reacción que termina con Santana y cierra todo un capítulo de la historia política de México es la reacción de los estados. Pero ¿de dónde? ¿De qué? ¿De dónde es donde más duro encuentra Santana imponerse? De Tierra Caliente, de Guerrero. Es Comonfort y Juan N. Álvarez. Dos personajes que tienen poder local, sobre todo Juan N. Álvarez. Ese tiene una enorme capacidad de asentar su poder en las poblaciones indígenas de Guerrero, Morelos, Guerrero y Morelos. Su ejército se le van a llamar los Pintos, porque tienen una enfermedad de la piel, esa en que tienen un cacho muy blanco y uno muy moreno. Los Pintos que van a invadir la Ciudad de México, que todo el mundo los va a ver con mucha aprensión. Ay, hijo, no nos vayan a contagiar aquí. Es la rebelión política de la periferia contra el centro, que va a dar por resultado la caída de Santana y la creación de la Constitución del 56. En este caso, véanlo como a contrapelo de lo que pasa en Europa, o en algunas partes de Europa, y en Estados Unidos. Ahí Marx es el que lo expresa de una manera más simple, más clara, más contundente. El Estado, el gobierno en particular, es el comité ejecutivo de la burguesía. Son transformaciones económicas que tienen como resultado final una estructura de poder. En México es al revés. Primero es la política y de allí van a salir unas estructuras económicas que van a dominar en el final del siglo XIX, sobre todo en el porfiriato. Aquí el proceso es básicamente político, la política es lo central. No es el proceso, digamos, históricamente tradicional de Europa, que después de la Edad Media va surgiendo una burguesía, va haciéndose la dueña de las formas de producción y de comercialización y de cultura de la sociedad, y con la Revolución Francesa y lo que sigue en el siglo XIX se van a encontrar en control del mundo político. Aquí no hay burguesía, aquí no hay una clase económicamente dominante y fuerte en política y en cultura. Entonces aquí es una clase media que no tiene propiedades. Digo, no tiene muchas. Sí tiene, pero no es gran propietaria. El ejemplo de lo que podría haber sido una clase propietaria que llega y hace el gobierno es Lucas Alamán. Pero finalmente no hay muchos Lucas Alamanes, ni gana Lucas Alamán. Entonces quienes se disputan la disputa por la nación, que es un título que ya han usado varias veces para el siglo XX, Carlos Tello, por ejemplo, y Rolando Cordera. La disputa por la nación en el siglo XIX es de estas clases medias, de los abogados, militares, médicos, profesores, burócratas. Es Juárez. Juárez es el caso más claro. ¿Propietario de qué es Juárez? No tiene nada. Su educación. Es propietario de su educación, de su formación. Ese sí que es un self-made man. Completamente, es al 110%. Él se hizo solito, realmente. Pero, ¿y estos quiénes son? A ver, bájale un poquito. Él es el constituyente del 56. Del 56 es ahí. Bueno. Entonces,
es la imagen viva. Ahí está un militar, a lo mejor el Riva Palacio, y luego están estas gentes ilustradas. Vean, además, no hay muchos indígenas. Es más, no hay ni uno allí. Son criollos. Son criollos de clase media, que están haciendo la nación y que se enfrentan a la iglesia, se enfrentan al ejército, se enfrentan a las dos instituciones coloniales. Claro que la institución colonial por excelencia es la iglesia. El ejército viene en segundo lugar porque es más jovencito. El ejército solamente se empezó a tener lugar en México en el siglo XVIII. En cambio la iglesia pues llega en el siglo XVI, llega junto con Cortés, ahí está. Entonces, aquí está la nueva élite, que piensa en un nuevo país, un país que no existe. Y esa Constitución del 57 es un proyecto, algo que va a hacer, que ellos quieren hacer. Un México en donde la iglesia esté acotada, el Estado sea capaz de imponer la ley y el orden, recuperar la soberanía que había quedado maltrecha como pocas con la guerra con Estados Unidos, y lo que viene después, el Tratado Maclean-Ocampo, es casi la puntilla, y la mesilla antes. La mesilla es de 53, ¿no? Es la venta de esa enorme extensión, pero no es una venta que haya sido porque Santana quería venderla, sino porque no tenía alternativa. Estados Unidos le iba a tomar a como diera lugar. Podía haber tomado Chihuahua, Coahuila y Baja California. Entonces Santana vende lo mínimo. La opción que él tenía era, bueno, venda usted mucho, venda un poco, venda casi nada. Pero lo que no tiene como opción es no vender. Así que en ese mundo de soberanía muy endeble, de un Estado que no penetra a la sociedad, y de un conflicto sobre qué futuro se quiere como sociedad política. Entonces estos son los que ganan. Gana el liberalismo entre el radical y el moderado. Estaba leyendo en el libro en la parte de Josefina Zoraida de la Historia General, que cuando fue la independencia de Texas, Gran Bretaña y Francia le aconsejaron a México que aceptara que reconociera la independencia a condición de, y si el México lo hacía, ellos iban a proteger las fronteras. Pero ¿por qué ese interés de Gran Bretaña y de Francia en reconocer la independencia y en proteger a las fronteras de México? A ver, ¿qué se le ocurre a usted? Eso puede ser de la intervención, pero durante toda la invasión no... ¿Cuál era la política inglesa? Mundial. El balance del poder. ¿Cómo se consigue el balance de poder? Dividiendo. ¿Cómo se puede dividir la América del Norte? Pues teniendo una Texas independiente, teniendo una nueva nación. Entre más naciones hubiera allí, y con ellos, los ingleses, como los fieles de la balanza, la cosa estaba muy bien. Ellos tenían todavía el Oregón. Les interesaba mantener el Oregón, no mucho, pero algo les interesaba. Con una Texas independiente, el Estados Unidos, que se había creado en contra de la voluntad británica y que les había declarado una guerra en 1812, no eran precisamente lo más adecuado para Inglaterra que se expandiera y lograra poner, como sí puso en peligro al Oregón, y se lo perdieron los ingleses, y poner en peligro a Canadá. Entonces, claro que les interesaba la Texas independiente, no por México. Lo último que les interesaba era México. Ya habían perdido la ilusión de México, que sí la tuvieron en los 1820. Para los 1830 ya sabían que eso era ingobernable. Entonces no era una cosa interesante.
pero Texas sí. Además tenía los puertos del Golfo y podía detener a los Estados Unidos. Mejor resultado no hubiera podido, pero México no se interesó por la oferta. Pidió a los ingleses ayuda para armarse. Eso sí, los ingleses dijeron, no tiene ningún sentido, esto no tiene ni pies ni cabeza. Poner a resolver el asunto al ejército mexicano, deben de... Y Francia estaba menos comprometida. En Francia, al final casi no le entró. Inglaterra dijo, yo me comprometo a dar apoyo a la Texas independiente y a que las fronteras de México con Estados Unidos más o menos se mantengan, si Francia también se compromete. Francia no quiso. Entonces Inglaterra fue nada más un breve momento en el que supuso que podía ser de su interés, podía salir algo interesante dividiendo esa parte del mundo. México no quiso, lo dejaron solito y que se fuera a la guerra solito y que lo derrotaran como lo derrotaron. Entonces después de la guerra de Estados Unidos, donde esta clase media, casi todos, también aquí viene con Sinkin, ¿cuándo nacen esa élite que le examina? Básicamente nacen a partir de 1800 y sobre todo a partir de 1810. Nacen en el México ya independiente. No traen, como Santana, como Iturbide, la socialización de la colonia, de haber vivido bajo España. Esos ya vivieron con un México independiente. Si la Constitución del 57, vean, ¿quién tiene 57 años allí? Pues bueno, sí, fue que, bueno, 2, pero no más. Estos son de 40 años, ¿no? 30 y tantos, 40, 45 años. Entonces, para el proceso de creación de la nación y el Estado efectivo mexicano, tiene que pasar todos estos años de los 30 y los 40, que son de guerra, guerra, guerra interna, guerra externa. ¿Qué es lo que se busca como lo más apreciado? La estabilidad. Entonces, la búsqueda de la estabilidad con un nuevo Estado. Y se considera que la Constitución del 57 es el non plus ultra, hecha por ellos para ser impuesta a todos los mexicanos. El grueso de los mexicanos no entienden de constituciones, pero sí entienden de la defensa de sus intereses antiguos. Las comunidades indígenas no se van a dejar tan fácilmente. Ellos van a deshacer la propiedad comunal. No es cierto, la propiedad comunal no se deshizo. Estuvo bajo ataque, pero hasta que cae don Porfirio todavía están las propiedades comunales. Luego viene la Revolución Mexicana y la rescata. Y todavía hoy hay propiedad comunal. Aquí en San Nicolás, Totolapan, donde yo vivo, están los comuneros. Y los comuneros tienen una enorme extensión que ahora hicieron un parque ecológico. Afortunadamente, porque iban a hacer un museo del automóvil. Y entre el museo del automóvil y el parque ecológico ganó el parque ecológico. Son como 20 y tantos comuneros nada más, pero tienen la mayor parte del terreno. Entonces la comunidad que viene de siglos atrás está presente todavía hoy en México. Ellos la quisieron destruir. No pudieron, aunque hicieron su mejor intento. Y eso va a producir un constante choque en los años que vienen, del 57 hasta el 17. No lo van a poder hacer, pero esa era su intención. Ahora no lo hacían con una mala intención. Creían que era el único camino para modernizar a México. La modernidad, el concepto de modernidad es el concepto central. Todos quieren un México distinto al que existe. Nadie está conforme con el México que existe, a diferencia de Estados Unidos, en donde a la hora de hacerse la independencia están muy conformes con su situación.
lo que quieren es preservarla, mejorarla, pero no transformarla, sino que eche más raíces. Nosotros no. La idea básica es que lo que está no funciona, lo que está no es viable y que hay que transformarlo a sangre y fuego. Y luego viene sobre todo la sangre y el fuego, porque de 57 lo que vamos a ver es que se agudiza todavía más la lucha entre los dos grupos. Estos lograron ganar el Congreso Constituyente, pero como no estaban asentados realmente en el México con la división de poder que sí existía, van a ser desafiados por los conservadores. Y va a estos son probablemente fotografías en Orizaba, autor anónimo. Se parecen mucho, ¿no? No hay una... Aquí están más elegantes. Eso sí. Sí, están más... Es verdad, están monocolores. En cambio los otros tenían diferente... cromáticamente están mejor los otros, pero no son muy diferentes. Todos son criollos, igual que los otros. Es una lucha de élites. El México profundo va a ser usado, pero no está en la discusión sobre su futuro. Dejen ver qué horas son, porque hoy perdí mi reloj. 12:10. ¿Qué horas? 12:10. Sí, ya. Salí de bañarme y no encontré mi reloj. Todavía no lo encuentro. ¿Qué le pasó a mi reloj? Pero estaba yo solito, no pude habérmelo robado. Entonces, ¿cómo? No entiendo. Bueno, entonces ya se me pasó el tiempo. ¿A quién le toca? A mí. ¿Qué? Porfirio Díaz de Contreras. Ándele. Híjole, se ve que sí lo... Sí, 1, 2, 3, 7, 8. ¿La otra? Mire cómo trata el libro. Hace igual que yo. Lo pone todo rayado y le dobla las... Como no es muy buen papel, esta doblada ya condenó a muerte a esa hojita. Bueno, rápido, vámonos a un break.